Recording is on. Ok. Bueno, nosotros habíamos empezado la vez pasada a tratar las políticas de medios de comunicación durante la última dictadura. Eh, Quiero avisarles que la reunión de hoy va a ser un poco más corta porque, como ustedes saben, hay paro docente y no docente. Yo no quiero interrumpir completamente el recorrido de las clases porque si no se nos hace imposible cumplir el calendario de temas del programa, pero por lo menos quisiera marcar algunos ejes para completar el periodo de dictadura y políticas de medios. Y en todo caso, obviamente, si ustedes tienen preguntas, me las hacen, pero después sí vamos a cortar. Nosotros habíamos hablado de el, tras el golpe de Estado, aquel servicio de lectura gratuita, servicio gratuito de lectura previa, perdón, que la dictadura impone a los diarios y revistas. Les dije que además eso a las semanas, digamos, de estar vigente, empezó a dejar de ser tan necesario porque los propios medios comenzaron a autocensurarse según las pautas que veían que los militares que estaban en las redacciones bajaban. Por otro lado, el ecosistema de medios tenía una gran presencia del propio Estado, dado que en el gobierno anterior constitucional de Isabel Perón se habían expropiado los canales de televisión y que muchas radios venían siendo estatales desde la época de la autodenominada Revolución Libertadora en adelante, o sea que eh, la dictadura se encuentra con un sistema de medios donde designa a muchos interventores militares porque son de propiedad y de gestión estatal, la mayoría de los medios audiovisuales de radiodifusión, digo. Y en el 77 también comentamos la asociación del gobierno, de la dictadura, del Estado argentino, con los diarios Clarín, La Nación y La Razón en papel prensa, en la empresa papel prensa, que gracias a un crédito posterior a esta sociedad que se constituye en marzo del año 77, un crédito blando que le otorga un banco del Estado que se llamaba Banade, eh, termina de construir la planta de papel que opera hasta el día de hoy en la localidad de San Pedro, provincia de Buenos Aires. En esa sociedad papel prensa la dictadura también invitó a sumarse a otro diario que era importante, que no era otro más que el diario La Prensa. ¿Se acuerdan? Que es el mismo diario que Perón había expropiado en 1951 y que la dictadura de Aramburu se lo había devuelto a su familia propietaria. La Prensa fue perdiendo lectores en las décadas siguientes al periodo de la década del 50, es decir, ya a mediados de la década del 70 no era un diario tan masivo, pero era un diario importante que había tenido un pasado glorioso y lo fue perdiendo, evidentemente. Y la prensa rechaza la invitación a formar parte de la sociedad papel prensa, entre otras cosas, porque, y así lo comunica a sus lectores, porque consideran que su línea era liberal, ¿no? Y claro, los principios del liberalismo reniegan de la asociación entre capital privado y Estado, ¿sí? Del liberalismo clásico, quiero decir, del liberalismo de Adam Smith, de David Ricardo, no de los liberales contemporáneos, de los liberales en los que los editores del diario La Prensa se habían inspirado. eh, y entonces les parecía contra natura ser parte de un mercado periodístico capitalista, con diversos diarios que compiten por la atención de los lectores, y al mismo tiempo socios del Estado en la fábrica de papel que provee el insumo crítico sin el cual ninguno de los diarios puede editarse. O sea, a los dueños de la prensa les parece que eso es un contrasentido. Y por eso rechazan eso. La prensa no participa de ese consorcio, sí participan, como dije,
Clarín, La Nación y La Razón, que es un diario que ya no existe, pero que en ese momento era un diario también bastante, con mucha circulación, digamos. En el año 78, al año siguiente del que mencioné, la Argentina organizó el Campeonato Mundial de Fútbol masculino eh, que se hizo en nuestro país y que tiene que ver con las políticas de medios de la última dictadura porque la FIFA, la Federación Internacional del Fútbol, le exigía a los países organizadores de los campeonatos mundiales que los campeonatos mundiales se transmitiesen en televisión a colores, en color. La Argentina, hasta este momento, hasta 1977-78, tenía televisión blanco y negro, o sea, los argentinos, la transmisión de la televisión era en blanco y negro. Entonces, para organizar el campeonato del mundo, la dictadura invierte mucho dinero en los estudios de Canal 7, que era el canal de televisión estatal, eh, que son los mismos estudios, los mismos edificios, esos tres cubos de cemento que quedan ahí en Avenida Figueroa Alcorta y Tagle, en el barrio de Palermo de Buenos Aires. Entonces invierte y mudan el canal a ese lugar y lo equipan al canal con bueno, equipos de exteriores, con islas de edición, eh, para transmitir en color, ¿sí? Entonces, esa reconversión de Canal 7, que es una modernización importante para esa época, fue muy objetada. Esto lo plantean Postolsky y Marino en el capítulo. Fue muy objetada porque es una modernización que fue muy que, digamos, por cuya modernización la dictadura pagó mucho más de lo que valía. Es decir, hubo una denuncia de corrupción contra la dictadura por utilizar la transformación tecnológica del Canal 7 como pretexto para derivar dinero para los bolsillos de los propios jerarcas dictatoriales, ¿sí? Una consecuencia de esto es que, ¿se acuerdan cuando en la clase pasada dijimos que las Fuerzas Armadas se habían dividido la gestión de los canales de televisión entre las distintas fuerzas? Y que les dije que esa gestión de los canales había sido bastante ruinosa a lo largo de la dictadura porque no sabían gestionar televisión, los militares no fueron formados para eso, y se peleaban por el rating, por contratar figuras, no vacilaban en ofrecerles altos salarios a las figuras que consideraban que iban a traerles más rating, y endeudaron mucho a los canales. También endeudaron mucho al Canal 7, obviamente, a raíz justamente de lo que estoy comentando. Bueno, eh, entonces Canal 7 se transformó, su marca, la marca Canal 7, el nombre, se transformó en ATC, que es el acrónimo de Argentina Televisora Color, ¿sí? Canal 7, a partir del Mundial 78, o sea, 1978, pasó a llamarse Argentina Televisora Color, lo cual no dejaba de ser curioso mirado desde la sociedad argentina, porque en la Argentina, para la Argentina, las transmisiones de televisión siguieron siendo blanco y negro. Recién se incorporó el color en la televisión argentina en 1980. Circula, a mí, por los temas que seguramente consulto en mis redes sociodigitales, los algoritmos me tiran periódicamente un video de Pinky, que era una conductora televisiva muy conocida, de 1980 precisamente, que es cuando ella anuncia que la tele pasa a... es la transmisión en donde la televisión comienza a emitir en colores para el mercado doméstico. Por supuesto, había que tener un televisor color para recibir esa transmisión de Pinky y las subsiguientes, ¿no?
Eh, la mayoría del mercado doméstico argentino no tenía televisión color en 1980, sencillamente porque todos los años previos habían sido en blanco y negro. Y comprarse un televisor color era muy caro. Para decirles un ejemplo personal, digamos, en mi familia, que era de clase media laburante, recién tuvimos televisión color en las vísperas del Mundial 86. O sea, 6 años después de que eh, la Argentina incorporara la televisión color. Por supuesto, había en mi secundaria chicos, amigos cuya familia habían comprado el televisor color antes y era toda una novedad y bueno, íbamos a la casa y mirábamos la televisión color de los pocos que tenían televisión color porque era muy caro. Pero bueno, esto es importante que ustedes lo piensen también en relación a la década del 50, cuando funcionaba solamente Canal 7, no había otros canales, y lentamente el mercado de consumidores va adquiriendo televisores. Bueno, un poco parecido pasó con la televisión color, a pesar de que era atractivo, porque todo el mundo quería tener televisión color. Bueno, hasta que finalmente las familias lograron ahorrar lo suficiente como para cambiar el televisor, pasó un tiempo. Pero lo que me interesa marcar es que entre 1978 y 1980, a pesar de que Canal 7 se autodenominó Argentina Televisora Color, en la Argentina hasta 1980 no hubo transmisión en colores. En la memoria de las generaciones que vivíamos en el Mundial 78, queda grabada la participación de las distintas selecciones, obviamente la Argentina que salió campeona primero que nada, en colores, pero esa es una trampa que nos hace la memoria. Algunos en los partidos de ese mundial, eh, los partidos de ese mundial de fútbol se transmitían en directo en cine, en colores. Entonces, muchos vimos partidos de fútbol del Mundial 78 en los cines en color, pero en las casas lo veíamos en blanco y negro. ¿Tá? Y como les digo, hay causas judiciales que se inician contra la dictadura, a posteriori, obviamente, por la corrupción que significó la modernización tecnológica del Canal 7. En el año 79, 1979, bueno, en el año 77 también comienzan las rondas de Plaza de Mayo de las madres de Plaza de Mayo. ¿Sí? Ese es un acto importante en términos no de política de medios, pero sí de libertad de expresión. ¿Estamos? Porque las Madres de Plaza de Mayo fueron la primera organización que desafió a la dictadura, básicamente expresándose. Por eso digo, de libertad de expresión, ¿no? O sea, piensen ustedes en la definición universalista de libertad de expresión. Lo que hicieron las Madres de Plaza de Mayo fue expresarse. Y la expresión era, ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi nieto? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi nieta? ¿No? ¿Dónde están? Queremos saber dónde están. Eso era una expresión. Por supuesto, fueron reprimidas. Las fundadoras de Plaza de Mayo, muchas de ellas están desaparecidas, o sea, fueron secuestradas también, al igual que sus hijas, hijos, nietas, nietos. ¿Tá? Pero se inició un proceso que era muy complicado, como ustedes comprenderán, en, en un país controlado por una dictadura tan férrea. Se inició un proceso en donde algunos sectores sociales no aceptaron sumisamente el control dictatorial y empezaron a expresarse. Las madres de Plaza de Mayo fueron las primeras. Los segundos fueron algunos sindicatos que también en 1977 comenzaron a hacer paros, medidas de fuerza, por razones de que la política económica de la dictadura estaba desindustrializando el país, por razones de reclamos salariales u otras reivindicaciones típicas de la vida de un empleado. Entonces, no paros generales, no el paro de la CGT, no estoy hablando de eso, sino gremios puntuales, ¿no? Cerveceros, ¿no? Que hacían un paro de actividades. Y eso también es una forma de pensar la libertad de expresión en la dictadura. Es decir, nosotros no, creo,
en nuestra materia, no tenemos que pensar solo la libertad de expresión en términos de contenido político explícito, ¿no? La libertad de expresión no es solo decir eh, abajo la dictadura, queremos elecciones. Por supuesto, eso es libertad de expresión, sí. Pero también es libertad de expresión decir cosas en el espacio público que al poder político, en este caso, se le escapan del control. Eso también es ejercer la libertad de expresión. Y por eso marco que en 1977, en el periodo, vieron que Mirta Varela llama de persecución y censura, que es el periodo más fuerte de desapariciones, secuestros, asesinatos cometidos por la dictadura, aún en ese periodo comienzan incipientemente a aparecer voces dentro de la sociedad, voces minoritarias, voces que no tenían repercusión mediática, lógicamente, pero voces que empiezan a desafiar ese control absoluto. En 1979 viene a la Argentina una comisión, unos delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos depende de la Organización de Estados Americanos. Y la Organización de Estados Americanos suele tener como una de sus voces más potentes a los Estados Unidos, ¿cierto? O sea que es la superpotencia del continente americano. Entonces, el hecho de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viniera a la Argentina en 1979, ¿a qué vino? Vino básicamente a hacer un diagnóstico de las violaciones a los derechos humanos que se estaban denunciando fronteras afuera que estaba cometiendo la dictadura militar. Vienen acá, a la Argentina, y efectivamente recogen testimonios de familiares de detenidos y desaparecidos, de sindicatos, de partidos políticos que estaban proscriptos, pero bueno, la Comisión esta Interamericana de Derechos Humanos los cita, y es ahí cuando los comunicadores oficialistas, que eran muchos y muy importantes, lanzan una campaña que era Los argentinos somos derechos y humanos, que es una calcomanía que ponían en los autos muchas personas, muchas personas. Yo diría que en ese momento se comprueba que, por supuesto, es imposible medirlo cuantitativamente lo que voy a decir porque no había elecciones libres. Entonces uno no podía decir, bueno, la mayoría está a favor de esto o en contra. Pero si atendemos a la cantidad de calcomanías que había en autos, en comercios, de que los argentinos éramos derechos y humanos, que era una manera de contestarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que no tenían nada que mirar acá en la Argentina. ¿Entienden? O sea, era una mirada... sí, adelante, Mauricio. Sí, bueno, fue famosa la etapa de, no sé si era Somos o Gente, que buscan, Sí, sí, creo que efectivamente. era de la comisión entonces. Claro, grandes revistas de tirada masiva, claro, tenían una mirada muy peyorativa sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque, lógicamente, venían a, venían a verificar algo que la dictadura decía que no existía, que era violaciones a los derechos humanos. ¿Sí? ¿Y por qué menciono que es importante el papel de Estados Unidos? Porque si Estados Unidos se hubiera opuesto a que la Comisión Interamericana viniese a Buenos Aires, la Comisión Interamericana no hubiera venido a Buenos Aires. Por eso yo creo que en alguna clase, de modo muy lateral, les dije que había un presidente. Cuando expliqué el informe McBride, les dije, el presidente de los Estados Unidos entre 1976 y 1980 se llamaba, murió el año pasado, Jimmy Carter. ¿Sí? Y ese presidente, que era del Partido Demócrata, que es el antecesor a Ronald Reagan, ¿ok? Ese presidente no solamente permitió que se redactara y aprobara el informe McBride en la UNESCO, también incentivó, promovió la investigación sobre violaciones de derechos humanos en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en Brasil, o sea, en todos los países del Cono Sur que estaban
regidos por dictaduras en ese momento. Esa participación de la Comisión Interamericana es muy importante, no solamente porque recoge testimonios, como les digo, de familiares, de detenidos y desaparecidos de la dictadura y de un arco político partidario y de sindicatos, etcétera, sino además porque también recoge el testimonio de periodistas, ¿sí? Recuerden que el gremio periodístico tiene más de 100 desaparecidos en dictadura. 100 desaparecidos en realidad, no más. Tiene 100 desaparecidos en dictadura. 100 desaparecidos y asesinados en dictadura, ¿sí? Para ser completamente correcto en la enunciación. Bueno, en 1980, Videla, todavía presidente, decreta un decreto ley que es el decreto ley 22.285, conocido como el decreto ley de radiodifusión de la dictadura, porque el decreto ley 22.285 era decreto ley de radiodifusión, ¿sí? Es un decreto ley en el que colaboraron mucho en su elaboración empresarios de radio, empresarios de televisión, o sea, empresarios, ¿sí? ¿Qué dice este decreto ley? O sea, este decreto ley cambia, mejor dicho, deroga y reemplaza. ¿Qué otro decreto ley? Les pregunto. ¿Cuál es el decreto ley que este deroga y reemplaza? ¿Qué norma legal estaba vigente en 1980 en la Argentina sobre radiodifusión? Puede ser que todavía el de Aramburu no. Claro, sí, exactamente. Reemplaza y deroga el decreto ley 15460 del año 57, porque es el que estaba vigente. Entonces, este decreto ley plantea que la radiodifusión es un servicio de interés público. Esto para nosotros no es novedoso, porque todas las leyes anteriores y todas las posteriores decían lo mismo. Plantea también que es un decreto ley que se inscribe en la doctrina de la seguridad nacional. La doctrina de la seguridad nacional lo que plantea es que el enemigo no es solo externo, es interno. O sea, hay subversivos, que es una palabra que ahora el gobierno actual también está usando, pero que era muy propio de la dictadura. Es decir, la idea es que hay personas en la Argentina que hay que exterminar porque son el enemigo interno, ¿sí? Así con estas palabras que estoy diciendo, y ese es un poco el pretexto de la dictadura para eliminar gente, secuestrar gente, desaparecer gente. Entonces se inscribe en la doctrina de la seguridad nacional, define al tipo de servicio como un servicio de interés público, plantea que los licenciatarios de radio y de televisión van a tener licencias durante 15 años. Eso tampoco es nuevo, porque el decreto de Aramburu decía lo mismo, o sea, son 15 años a partir de la entrega de la licencia. Plantea que
Para ser licenciatario se necesita acreditar solvencia económica. Tampoco es nuevo, porque nosotros desde el decreto de justo de 1933 tenemos vamos a decir, el requisito de tener tener riqueza, ser una empresa con solvencia económica como para que se le entregue una licencia. Plantea el rol que en el texto llaman rol subsidiario del Estado. Voy a referirme un segundo a esto para que quede claro. Rol subsidiario del Estado, según el decreto ley de Videla, consiste en que ahí donde hay una estación de radio o de televisión privada, entonces el Estado nacional no puede tener una radio o un canal de televisión. Es decir, privilegia al privado por sobre el Estado, señalando que si hay un privado que tiene un canal de televisión, entonces Canal 7 no puede poner una repetidora de Canal 7, o Radio Nacional no puede poner una emisora de radio en ese lugar porque ya hay un privado. A eso le llaman, en el texto, rol subsidiario del Estado. Secundario quiere decir, es decir, es un rol en donde el Estado solo puede operar con su canal de televisión o con emisoras de radio en las localidades donde no haya privados operando. ¿Estamos? Plantea también este decreto ley de Videla un límite a la concentración de la propiedad. El límite era de 3 licencias de radio y televisión en todo el país, con la posibilidad de tener una 4ª licencia si era en zona de frontera. ¿Está? Y además de esto, prohibía que las empresas gráficas, es decir, las empresas dueñas de diarios o de revistas, pudieran acceder a una licencia de radio o de televisión. ¿Qué empresas gráficas? Estamos en 1980, ¿no? ¿Qué empresas gráficas en los 15 años previos a 1980 habían tenido licencias, por ejemplo, de televisión? Editorial Atlántida era. Editorial Atlántida, que tenía Canal 13. Claro. Crónica de... Héctor Ricardo García, dueño de Crónica García. y de Editorial Sarmiento, que editaba muchas revistas también, era licenciatario de Canal 11. Así que ese cruce entre empresas gráficas y y licencias, de radio y de televisión, según este decreto ley de 1980 de Videla, está prohibido. ¿Por qué está prohibido? ¿Por qué? Primero que es un límite, se llama esto así, se llama límite a la propiedad cruzada, ¿no? El cruce entre medios gráficos y medios audiovisuales. Está copiado este límite de una norma que regía en los Estados Unidos y que sigue rigiendo, en los Estados Unidos. O sea, hoy en Estados Unidos, hoy 2025, en Estados Unidos, el New York Times en Nueva York no puede tener una licencia de televisión ni de radio. O el Washington Post en Washington no puede tener una licencia de televisión y de radio en Washington. O sea, sí pueden tener una licencia de televisión o de radio en, Seattle, pero no en el lugar donde tienen el diario. ¿Está? Pero, ¿por qué la dictadura copia este modelo, vamos a decir, estadounidense en este aspecto particular? Lo copia sobre todo por la desconfianza que la dictadura tenía al dueño de Crónica, Héctor Ricardo García. Porque con los dueños de Editorial Atlántida, con los Vigil, se llevaba muy bien la dictadura. Tanto es así que la revista Gente, ya la hemos mencionado varias veces, era muy propagandística a favor de la dictadura. Gente y todas las que editaba, El Gráfico, todas las que editaba Editorial Atlántida. Masivas revistas,
muy propagandísticas pro dictadura. Pero Héctor Ricardo García, al ser el dueño de Crónica y de muchas revistas también muy populares, era visto con mucho recelo, con mucha desconfianza por las autoridades militares, porque era, bueno, su público era de clase obrera. Entonces, más allá de que Héctor Ricardo García en persona, él como persona, no fuese una persona que hoy la llamaríamos progresista, woke o como se le quiera llamar, no lo era. Su sensibilidad y sobre todo el pacto de lectura para efectivamente atender a sus lectores, para que compren el diario, o sea, para atender un poco la cultura, el sentido común que tenía la clase obrera, en muchos casos tenía guiños de obrerismo, vamos a llamarle, de una cultura de trabajadores que lógicamente estaba en las antípodas de la dictadura última. O sea, la dictadura no es que perseguía a gente sola, no solo perseguía a gente ideologizada de izquierda, por supuesto sí perseguía a gente ideologizada de izquierda, pero también perseguía a curas que trabajaban con gente pobre o a laburantes que eran solidarios con sus compañeros sin ser de izquierda ni ideologizados ni nada. De hecho, en la dictadura han desaparecido embajadores de la propia dictadura que habían sido radicales de derecha, pero básicamente porque tenían alguna disidencia con la dictadura, ¿tá? Entonces, en ese sentido, Héctor Ricardo García era una figura muy incómoda para la última dictadura, y entonces esta cláusula que impide a los empresarios de gráfica acceder a licencias de radio y de televisión es una cláusula bastante diseñada a la medida de evitar que Héctor Ricardo García accediera a un canal de televisión como ya había explotado a principios de la década de 1970. Algunas otras cuestiones de este decreto ley de Videla. Planteaba que el capital extranjero no podía ser licenciatario de radio y de televisión, tal y como lo hizo también el decreto ley previo de Aramburu, y esto me interesa que lo tengan, bueno, todo esto es importante que lo tengan claro, todo, pero esto se los menciono porque el ecosistema de medios seguía siendo, en 1980, cuando Videla firma este decreto, seguía siendo radios AM, amplitud modulada, televisión abierta. Ya dijimos la vez pasada, alguno de ustedes me había preguntado qué pasaba, había televisión por cable, en realidad se les llamaba televisión de circuito cerrado, pero era hiperminoritaria, o sea, no tenía ninguna incidencia en el conjunto del territorio nacional. Entonces, era televisión abierta, pocos canales de televisión abierta, radios AM y nada más a nivel radiodifusión. Después estaba así la prensa escrita, ¿tá? Pero, a partir de 1980 empiezan a funcionar, en realidad en los años previos a 1980, empiezan a funcionar experimentalmente FMs, radios FM. Experimentalmente y al principio, en la década del 70, previo al decreto ley de Videla, esa experimentación no tenía tampoco mercado todavía. Entonces, en este decreto ley de 1980, tanto a la radio FM como a la televisión por cable se los denomina servicios complementarios. Entonces, los servicios de radiodifusión para el decreto ley de 1980 eran radio AM y televisión abierta. Los servicios complementarios eran FMs, radio FM y televisión por cable. Para los servicios de radiodifusión se necesitaba ser un empresario que concursara para obtener una licencia. Y la licencia duraba 15 años. Para los servicios complementarios,
no se abrían concursos. La autoridad de aplicación de la ley, que es el CONFER, el Comité Federal de Radiodifusión, con M, CONFER, ¿sí? Esa autoridad de aplicación podía autorizar a una empresa a ser cableoperador, o sea, a explotar el servicio complementario de televisión por cable o a tener una radio FM, también servicio complementario. ¿Por qué complementario? Porque complementa al servicio básico de la ley, que es la radio AM y la televisión abierta. Entonces, está claro esto. La vía para tener una licencia de los servicios importantes para la ley era presentarse a un concurso. La vía para tener un servicio complementario, que eran muy minoritarios, eran marginales en 1980 en términos de masividad, era tramitar una autorización del CONFER, de la autoridad de aplicación. Ahora voy a decir algo más de estos servicios complementarios FM y televisión por cable. Pero ya que menciono al CONFER, es importante también considerar, según este decreto ley de Videla, cómo estaba integrado el CONFER. El CONFER, según este decreto ley, está integrado por un directorio con integrantes de las Fuerzas Armadas, ¿sí? De la Armada, de la Aeronáutica, del Ejército. En ese directorio también iba a estar la Secretaría de Inteligencia del Estado, la CIDE, ¿sí? Ahora se la volvió a llamar CIDE. Empresarios privados de radio y de televisión. Eso era el directorio del CONFER, del Comité Federal de Radiodifusión. ¿Estamos? Entonces, este CONFER, si uno era un empresario y decía, hey, señor CONFER, señores del CONFER, necesito que tramitar una autorización porque en mi localidad no hay televisión abierta y quiero brindar el servicio de televisión por cable. Entonces el CONFER lo evaluaba y si uno les caía bien o tenía algún tipo de acceso a ese directorio, lo autorizaban a desarrollar el servicio de televisión por cable en una localidad, ¿sí? ¿Qué hicieron con las FMs? Con las radios de frecuencia modulada. Lo que hizo el CONFER fue a todo licenciatario de radio AM le daban, así se llamaba, en espejo, una autorización para emitir en FM. ¿Tá? Entonces, todas las AMs tenían asignada una FM, que podían operarla o no. O sea, hay radios AMs que rápidamente en 1980 aprovecharon que el CONFER les diera la posibilidad de emitir en frecuencia modulada. Por supuesto, eso requería equipar la radio con nuevos equipos, en fin, montar un estudio diferente. Es decir, requería una inversión, pero no una inversión no tan alta. Y entonces comenzaron a emitir. En algunos casos era la misma programación de la radio AM que en espejo la mandaban por FM. Como la FM, como ya dijimos, se escucha mejor en una misma localidad que la AM, en algunos casos eso tuvo algún éxito. Otros empresarios de AM lo que decidieron hacer fue separar la programación de AM de la de FM. Entonces comenzaron, aprovechando que la FM se escucha mejor, a hacer programaciones de carácter más bien musical, por ejemplo. Entonces había FM, bueno, no sé, de música folclórica, de tango, de qué sé yo, de lo que acá en la Argentina llamamos rock nacional, o se le llamaba rock nacional, no sé cómo se le dice ahora, que es esa música liviana, urbana, juvenil, vamos a llamarle, de la década del 70. Puedo mencionarles grupos, pero no creo que los conozcan, no sé, Sui Generis, Serú Girán, esa onda, Spinetta, Almendra, Pescado Rabioso, esas cosas. Bueno, entonces había como emisoras temáticas, por supuesto los que éramos chicos o jóvenes escuchábamos algún tipo de música, los más grandes otras, lo típico. Y en esa exploración de la FM,
al principio, como les digo, muy dominadas por lenguajes musicales, la FM también va a lo largo de 1980. Esto no es en 1980, año 1980, sino 80, 81, 82 y años subsiguientes. La FM va a ir creciendo y también va a ir madurando, que es algo que le pasó, vieron a la radio AM en la década de 1920, es decir, va generando un lenguaje propio de la FM. Entonces, aparecen ya programas propios de la FM, hablados, o un poco hablados y un poco musicales, con conductoras, conductores, una radio que la descosió, pero que es un poco posterior al momento en que estoy hablando yo, es una radio de 1986, es Rock and Pop, la FM Rock and Pop, que era de un empresario que traía grupos para shows en vivo, que se llama Daniel Greenbank. Estuvo vinculado a la política independiente, a la política institucional del Club Independiente, Greenbank en su momento. Bueno, él fundó esa radio Rock and Pop, que es un poco el semillero de donde salieron muchos de los que hoy son gente muy grande, pero que son, estos sí, supongo que ustedes los conocen, como La Negra Bernacchi, Laromir, Pergolini, Bobby Flores. Bueno, una camada de conductores de radio que en 1986 eran gente, por supuesto, muy, 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 muy joven y que la pegaron. Es decir, y que eran programas hablados, en este caso, bueno, hablado y musical. Pero esto se los pongo como ejemplo de que todo medio va madurando y en esa maduración, como ocurrió con la FM en los 80s, en esa maduración va construyendo un lenguaje, una identidad propia, ¿sí? Y por supuesto la Rock and Pop era un ejemplo, pero hay muchos otros también muy exitosos, distintos a la Rock and Pop. No sé, de música más, ¿cómo decirlo? Baladas, tipo FM 100, bueno, en fin, para muchos gustos. En 1981, al año siguiente de este decreto, la dictadura va a reglamentar este decreto. Nosotros ya vimos la diferencia entre una ley o un decreto ley y su reglamentación. Ya la vimos porque Ilia en 1965 reglamentó el decreto ley de Aramburu, ¿se acuerdan? Diciendo que los 15 años de las licencias de radio y de televisión se cuentan a partir de la fecha de comienzo de las emisiones y no a partir de la fecha de entrega de la licencia. Entonces, la reglamentación de las leyes o de los decretos, en el caso de dictaduras de los decretos, esa reglamentación suele especificar, detallar de qué manera se va a operacionalizar alguno de los contenidos o de los artículos de esa ley o de ese decreto. Porque en general las leyes y los decretos suelen tener enunciados más bien generales, ¿sí? El ejemplo de Ilia es un buen ejemplo para ilustrar lo que estoy diciendo, porque una cosa es decir, se entregarán las licencias que durarán 15 años, e Ilia lo que hace es, bueno, pero ¿cuándo empieza a computarse los 15 años? Es una manera de, como digo, de ir al detalle de la operacionalización del cómo se hace eso que la ley o el decreto estableció. ¿Estamos? Entonces, la dictadura Videla firma un decreto ley 22.285/1980 y en el año siguiente, en el año 81, firma otro decreto que es el decreto reglamentario de esta ley, que dice cosas más específicas. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice? Bueno, este decreto ley se lo conoce, a la reglamentación me refiero, a la de 1981, se la conoce como Planara, Plan Argentina de Radiodifusión o algo por el estilo. ¿Qué dice el Planara, este decreto reglamentario? Dice, por ejemplo, que en la Argentina va a haber un proceso de apertura de concursos para entregar licencias de radio y de televisión de muchas de las emisoras que estaban en manos del Estado en ese momento, ¿estamos? Que va a estar organizado en 3 etapas ese proceso.
de apertura de concursos para entregar licencias. Esas 3 etapas iban a durar, según la dictadura, hasta 1994. Eso también nos da una pauta de hasta cuándo pensaba quedarse gobernando la dictadura. ¿Sí? 1981 es previo a 1982. Y en 1982, la Guerra de Malvinas termina abortando todos los planes de permanencia con los que soñaban los militares. ¿Sí? Pero también hay que decir que ya para 1981, la actividad sindical, por ejemplo, en 1979 se da la primera huelga general de la Confederación General del Trabajo contra la dictadura. 1979, o sea, va increyendo el descontento de la sociedad, sobre todo de los trabajadores, contra el plan económico de la dictadura, va increyendo también los reclamos por las violaciones a los derechos humanos, va increyendo también el reclamo de partidos políticos que al principio habían estado muy disciplinados porque tenían terror, y ya para el año 80-81 había actividad partidaria. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Yo entré a la secundaria en 1900, ya ni me acuerdo, que pasa tanto tiempo, 81 me parece, 81 y creo que hice el primer año. Sí, bien digo, 81. Y en el 82, el centro de estudiantes del colegio donde yo hice la secundaria, ya era un centro de estudiantes que hacía reuniones, por supuesto eran clandestinas. Si el rector se enteraba, nos expulsaba a todos. Pero había una revista del centro de estudiantes, que era una revista muy contestataria, que por supuesto se solidarizaba con los reclamos de derechos humanos. Quiero decir, había actividad. Si uno quería enterarse de las cosas, se enteraba de las cosas. Entonces, en 1981, los militares dicen, vamos a hacer un plan de concursos para entregar las licencias de radio y de televisión. Recuerden que la ley, el decreto ley de Videla, es bastante privatista. Tanto es así que le otorga al Estado un rol subsidiario, como dijimos antes. ¿No? Entonces, quieren entregar, y efectivamente la primera etapa del plan de realización de concursos y entrega de licencias, la dictadura la empieza a ejecutar a partir de este decreto reglamentario de 1981. Entonces, abre a concurso la entrega de licencias de los canales 9, 11 y 13 de Buenos Aires. Canales que, como les dije, estaban endeudados hasta el caracú. Entonces, en los pliegos de esa licitación, la dictadura estableció que la empresa que ganara el concurso tenía que hacerse cargo de las deudas que tenía cada uno de esos 3 canales. O sea, si yo, empresario Martín Becerra, ganaba la licitación de Canal 13, tenía que asumir el pasivo, la deuda que había generado la propia dictadura con Canal 13 si me hacía cargo de ese canal. ¿Tá? Eso hizo que no hubiera ofertas por esos canales. Pero además avanzaba en paralelo el reclamo de Alejandro Romay, que, vieron que cuando Isabel Perón expropia los canales de televisión, los licenciatarios hasta ese momento eran Alejandro Romay en el 9, Héctor Ricardo García en el 11 y los hermanos Vigil en el 13. En la expropiación, toda expropiación, vieron, consiste en que el Estado, al expropiar algo, al expropiar un bien, una propiedad, a un privado, le paga una indemnización. El valor de la indemnización lo establece el Estado. Entonces, ahí aparece una negociación entre el expropiado y el Estado. ¿Tá? O sea, el Estado me dice, mirá, te voy a expropiar la casa, vamos a hacer una autopista por donde está tu casa, así que te la voy a expropiar, y el valor de metro cuadrado es 2 pesos por metro cuadrado. Y yo, propietario, establezco una negociación, le digo, no, mirá, 2 pesos no, según el valor del mercado son 5 pesos o 10. No. Entonces, se establece una negociación. Como la negociación en la expropiación de los canales la inició el gobierno de Isabel Perón, pero la continuó la dictadura, tanto Héctor Ricardo García como los Vigil aceptaron la indemnización que les dio la dictadura, no sé si por
terror o por lo que sea, aceptaron. El que no aceptó fue Romay, de Canal 9, que dijo, no, yo no acepto esta indemnización, presento una demanda judicial. La presentó, esa demanda continuó, y ya sobre el año 1983, el juez que interviene en la causa le dice al Estado argentino, hey, tiene que devolverle el canal de televisión a Romay. ¿Vamos? Entonces, esa licitación que organiza la dictadura de los canales de televisión que estaban en manos del Estado fracasa. Fracasa porque queda desierto el concurso, dado que los canales tenían una deuda que no había interesados que quisieran hacerse cargo, y fracasa porque, en el caso concreto de Canal 9, era una licencia que estaba en litigio porque el anterior licenciatario, Romay, activó judicialmente y el juicio avanzaba. Bien. Otra cosa del decreto ley 22.285 del año 80 que me había olvidado de comentarles es que establece un límite para la publicidad, ¿sí?, por hora, que es de 12 minutos para la televisión y de 14 minutos para la radio. ¿Qué quiero decir con publicidad por hora? Significa que al inicio de cada hora el licenciatario cuenta con 12 minutos en el caso de la tele y con 14 en el caso de la radio para vender publicidad. Terminada esa hora, el reloj de minutos para vender publicidad vuelve a cero, ¿sí? En ese momento, estamos hablando de la década de 1980, no había PNT, o sea, no había publicidad no tradicional, de esto de que alguien dice, bueno, aprovecho y me voy a tomar un Ibupirac o a tomarme un vinito, no sé, Álamos o lo que sea. No, eso no existía. El PNT, además la dictadura era la dictadura, quiero decir, tampoco... Pero bueno, el licenciatario tenía 12 minutos en el caso de la tele y 14 en el caso de la radio para emitir publicidad, porque obviamente el financiamiento de los medios seguía siendo por publicidad. A partir, como les dije, de la derrota en la Guerra de Malvinas, ya la dictadura implosiona. Significa que el escaso consenso que todavía tenía la dictadura termina evaporándose. Piensen ustedes que, supongo que saben esto que voy a decirlo, por las dudas que no lo sepan, se los cuento. El 30 de marzo de 1982, 30 de marzo, es decir, 3 días antes del desembarco en Malvinas, la CGT convoca a un paro general con movilización a la Plaza de Mayo, que era una movilización que tenía como bandera paz, pan, trabajo. ¿Sí? Y esa movilización fue brutalmente reprimida. Ahí también hay desaparecidos, asesinados en esa represión. Y es una movilización masiva. ¿Por qué menciono esto? Lo menciono para decirles que incluso antes de la Guerra de Malvinas, ya el consenso hacia la dictadura estaba muy deteriorado. Había sectores sociales pro dictadura, por supuesto, y había muchos sectores sociales que tenían mucho miedo, por supuesto. Pero había otros sectores sociales que se movilizaban activamente contra la dictadura. ¿Sí? Bueno, esto fue el 30 de marzo de 1982. 3 días después, la dictadura desembarca en Malvinas, comienza la guerra contra el Reino Unido, la Argentina pierde, el 14 de junio se rinden los generales, los jerarcas de la dictadura ante el gobierno de la Thatcher, y a partir de ese momento comienza un tobogán de veloz recuperación, de veloz deterioro de la propia dictadura, es un tobogán inverso, o sea, en realidad es una ruta de subida de las fuerzas democráticas para recuperar la vida constitucional en nuestro país. La dictadura termina con un presidente que yo les mencioné la vez pasada, que se llamaba
Reinaldo Viñones, el último de los dictadores que tiene ese ciclo. Este Viñones firma una ley de autoamnistía, así se llamó, o sea, no es que yo le estoy llamando así, o sea, así se llamó la ley. Es decir, los militares, Viñones como presidente, firma un decreto que dice que si se hubieran cometido violaciones a los derechos humanos en los años previos, entonces él, como presidente, indulta, amnistía, a todas aquellas personas, a todos los militares, que hubiesen participado de los actos ilegales que eventualmente se hubieran cometido, ¿no? Abriendo un paraguas como para dejar el gobierno con el candado de que el gobierno civil que iba a asumir a fines de 1983 no pudiera activar judicialmente por la violación de los derechos humanos que perpetraron los militares. Bueno, el resto es historia nacional ya sí bastante conocida. En octubre del año 83 se realizan elecciones nacionales. Para sorpresa de muchos, esas elecciones nacionales las gana Raúl Alfonsín, que era de la Unión Cívica Radical, con el 52% de los votos. El segundo que sale es el peronismo, el PJ, que en las encuestas previas era percibido como el favorito. De hecho, el peronismo hasta ese momento nunca había perdido una elección nacional, pero la perdió. Su candidato se llamaba Ítalo Luder. Y entonces asume Alfonsín, efectivamente, el 10 de diciembre de 1983. Cuando asume Alfonsín, se encuentra con el fallo del Poder Judicial que dice: señores del Poder Ejecutivo Nacional, entreguen la licencia de Canal 9 al señor Alejandro Romay. Así que en 1984 Alfonsín obedece. Alfonsín asume el 10 de diciembre del 83, o sea, el ciclo de gobierno de él empieza el 10 de diciembre, pero se empieza a ocupar de temas de medios de comunicación en 1984, no en 1983, porque imagínense que después de casi 8 años completos de dictadura tenía otras cositas de las que ocuparse. Así que en el 84 él obedece la orden judicial, le entrega la licencia a Alejandro Romay. Hay un video para mí bastante gracioso, sí, muy, esperen que hay un mosquito. Hay un video, sí, gracioso, donde está Romay tomando posesión de Canal 9 con funcionarios del gobierno nacional, son todos hombres, por supuesto, que eso lo transmite la tele para que se den una idea. Búsquenlo si pueden en YouTube, es gracioso, porque además da una pauta de lo que era la televisión argentina en la década del 80, ¿no? O sea, algo que hoy sonaría muy precario. Pero bueno, eran las condiciones en las que se miraba la tele en ese momento. La licitación, el concurso para licitar estaciones de televisión, entonces, fracasa por parte de la dictadura, pero sí entregaron algunas licencias de radio. Entonces, algunas radios AM, la dictadura termina entregando a empresas privadas. ¿Tá? Otra cosa del decreto ley 22.285 de Videla que va a ser importante en los años siguientes es que este decreto ley decía que la finalidad exclusiva de la empresa que explota una licencia de radio de televisión es la radiodifusión. Es decir, esa empresa no puede dedicarse a otra cosa. ¿Está bien? No puede ser una automotriz que dice: bueno, tengo solvencia económica, voy a presentarme a un concurso para tener una radio o una emisora de televisión. No puede ser un supermercado, no puede ser... no, tiene que dedicarse a la radiodifusión. O sea, ese es el objeto. ¿Por qué una dictadura como la de Videla establece normas estrictas sobre que el objeto específico y excluyente de la actividad
de un licenciatario tiene que ser la radiodifusión? Bueno, básicamente es un objetivo de control. ¿Está bien? Es el mismo objetivo, ¿se acuerdan? Por el que nosotros, esperen que toqué una cosa mal, por el que nosotros decíamos, es el mismo objetivo por el cual nosotros decíamos que Aramburu establecía límites muy estrictos a la concentración de licencias. Es decir, es una dictadura, quiere controlar. Si quiere controlar, no le conviene a la dictadura de Videla que grandes empresas de otros rubros, petroleras, qué sé yo, tengan licencias de radio y televisión. Prefiere que el objeto exclusivo sea la radiodifusión, entonces los tiene más identificados a los licenciatarios si tuviera que imponerle sanciones o adoptar algún otro tipo de medidas en una eventual transgresión de los contenidos que no se inscribiesen en la doctrina de la seguridad nacional de la propia dictadura. ¿Estamos? Entonces, bueno, a finales de la dictadura tenemos un panorama de medios con el que asume Alfonsín, en donde ya no hay, o sea, muchas radios son del Estado, pero ya hay algunas más de las que había en la década anterior que son privadas. Entre 1955 y 1983, la mayoría de las radios eran estatales. Desde 1983, que asume Alfonsín, la mayoría de las radios son privadas. Entonces, Alfonsín asume con un ecosistema de medios en donde tenemos radio AM, televisión abierta, donde la mayoría de las radios son privadas. La televisión abierta tiene los principales canales de televisión en manos del Estado cuando asume Alfonsín. Y tenemos prensa escrita, por supuesto, diarios y revistas que son privados. Entonces es un ecosistema un poco distinto a lo que venimos viendo en las décadas anteriores. Pero además de esto, lo que tenemos es que hay servicios complementarios, según el decreto ley de Videla, que son FMs, que empiezan a operar. En 1980 empiezan a operar. O sea que para 1983, diciembre del 83, es decir, para 1984, cuando Alfonsín efectivamente comienza realmente su gestión, bueno, ya tenemos algunas FMs que funcionan. Es un ecosistema de medios. No digo que sea igualito al actual, por supuesto no había internet, pero empieza a ser más complejo que el ecosistema de medios previo. Y además empieza también a haber cableoperadores a principios de la década del 80, yo diría casi marginales, pero 84, 85, 86 van creciendo, lenta, pero efectivamente. El artículo mío, que ustedes tienen que leer también, que es ese de los 40 años de democracia, etc., narra un poco el final de la dictadura y el inicio, por supuesto, ya a partir de, ya en más con detalle, a partir de 1983 de la asunción de Alfonsín. Pero dice cosas sobre la libertad de expresión y sobre los medios en la dictadura, mi artículo. Bueno, en la próxima nosotros vamos, el martes, vamos a trabajar con los textos que vimos de la década del 90, pero yo voy a decir algo más sobre el periodo de Alfonsín. El periodo de Alfonsín, muy brevemente, no tiene grandes hitos de política de medios como sí lo va a tener, como sí lo tuvo la dictadura y como sí los va a tener los dos gobiernos de Carlos Menem. En ese sentido, el gobierno de Alfonsín, que va desde diciembre de 1983 hasta julio de 1989, es un gobierno menos activo en materia de políticas públicas de medios. Pero algunas tuvo, así que algunas vamos a decir. Así que bueno, eso. No sé si tienen comentarios, preguntas. Profe, una consulta. Sí. Entonces, hacia el final de la dictadura, ese plan que habían hecho logra privatizar muchas radios. Algunas radios, sí. Algunas. Por ejemplo, Radio Mitre, sí. Bien. Sí. Por ejemplo, Radio Mitre Bueno. se la entregan a un testaferro del Grupo Clarín. Para 1983, Clarín era
El principal diario, como dijimos la vez pasada, era socio del Estado en papel prensa, que en 1979 comenzó a fabricar papel. Tenía una agencia de noticias junto con La Nación, que se llamaba Agencia DIN, Diarios y Noticias. Y en agosto de 1983, a través de un testaferro que se llamaba Moyano, que nada que ver con los Moyano sindicalistas, logra acceder a Radio Mitre, que es una radio potente. La Radio Mitre es la AM790, pero como la dictadura les asignaba radios FM en espejo, era la AM790, Radio Mitre, y FM100, que es la FM 99.9, que sigue estando en manos del Grupo Clarín, hoy en día. ¿Sí? Sí. ¿Alguna otra pregunta, comentario? No, profesor. ¿No? Bueno. Entonces, nada, nos vemos el próximo martes. Que tengan buen fin de semana. Chau, chau. Dale, Bueno, profe. Lisa, Chao. Buen fin de... Chao, chao. Chau. Me dejo-